Hola, en este tutorial hacemos un bolso de mano muy especial que puedes usar en ocasiones señaladas o simplemente para darle un toque diferente a un look de diario. Está realizado con retales de polipiel en tonos metalizados, con una técnica que se utiliza típicamente en patchwork, pero esta vez le vamos a dar un giro. Si nunca has hecho patchwork, no tengas miedo, ya que esta técnica es muy fácil. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace donde podrás obtener este ebook descargable con todas las indicaciones paso a paso, patrones, medidas, materiales, trucos y consejos para realizar todos los bolsos de este curso online con enlaces a los vídeos de YouTube. Para realizar este bolso necesitarás los siguientes materiales: retales de polipiel, aunque puedes utilizar otras telas en lugar de polipiel, un rectángulo de polipiel de 32 por 22 centímetros, dos rectángulos de tela para el forro de 32 por 22 centímetros, dos rectángulos de guata también de 32 por 22 centímetros y una cremallera de 30 centímetros. Para realizar la parte delantera del bolso, coloca el primer retal en el centro del rectángulo de guata. Puede ser como este en forma de triángulo. Cose un pespunte al filo del triángulo. A continuación, coloca otro retal sobre el primero con el derecho hacia abajo y pasa un pespunte por el extremo. Dóblalo hacia afuera. Si estás utilizando otra tela que no sea polipiel, te recomiendo planchar después de cada paso. Toma el siguiente retal y repite cosiendo un pespunte por la parte de abajo. Dobla hacia el derecho y plancha si estás utilizando otra tela y continúa con el tercer retal. Colócalo con el derecho hacia abajo y pasa un pespunte. Si los extremos de los retales son irregulares, como en este caso, recórtalos para obtener líneas rectas. Continúa con un nuevo retal, esta vez más grande. Que colocarás en este extremo y pasa un pespunte. Continúa de la misma manera, colocando más retales y cosiendo pespuntes hasta que completes toda la superficie del frontal del bolso. Aquí ya lo tengo terminado y he pasado un pespunte todo alrededor para fijar toda la polipiel. Coloca la cremallera con el carro hacia abajo sobre el derecho del frontal del bolso y a continuación uno de los rectángulos de forro con el derecho hacia abajo. Sujeta con alfileres o, en caso de que tengas, mucho mejor con pinzas para que no se estropee la polipiel, y pasa un pespunte por esta línea. Ya está unida la pieza de forro con el frontal y procede de la misma manera con la parte trasera del bolso. Fíjate que hemos unido el rectángulo de polipiel y la guata con un pespunte al filo para que queden bien fijos. Coloca las piezas de esta manera y pasa un pespunte para fijar la cremallera. Te recomiendo que por el derecho pases también dos pespuntes pegados a la cremallera para fijar la costura. Ahora vamos a colocar un asa que hemos realizado con una tira de polipiel del tamaño de la muñeca. Sujeta con alfileres las piezas del forro con los derechos enfrentados entre sí y dejando una abertura en uno de los laterales
para darle la vuelta. De la misma manera, sujeta con alfileres las piezas de polipiel, también con los derechos enfrentados. Puedes usar una vez más pinzas en lugar de alfileres para no estropear la polipiel. Este es el momento de colocar el asa en el interior del bolso, pero antes recuerda dejar la cremallera abierta antes de coser. Coloca el asa en el interior, haciendo que sobresalga un poco hacia afuera de la costura. Y ahora cose todo alrededor con un pespunte, dejando la abertura para darle la vuelta. Una vez lo tengas cosido, corta las esquinas y vuelve el bolso del derecho por la abertura que habías dejado. Para volver bien las esquinas, te puedes ayudar, por ejemplo, de un palillo chino. Y ya solo queda cerrar la abertura con una puntada escondida a mano o con un pespunte pegado al filo a máquina. Y así es como queda nuestro clutch de patchwork en polipiel acabado. Es un bolso muy fácil de realizar y muy original. A continuación te dejo el enlace a otros 2 vídeos de mi canal que pueden interesarte. Visita el blog www.loj.com para más información y tutoriales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale a like y comparte si te ha gustado. Y recuerda que puedes seguirme en las redes sociales. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.